Hola amigos, vamos con este capítulo 18 del tutorial de electrónica básica que vamos a dedicar a las puertas lógicas. Desde el último capítulo que subí, el 17 de los fusibles, hasta este han pasado varias semanas, pero no he estado inactivo. Si no me equivoco al contar, he subido creo que 17 vídeos, más algún vídeo que hay en la recámara esperando su momento. Por ejemplo, el de la trampa contra mosquitos, una trampa avanzada, que como estamos en marzo, aquí no hay mosquitos y desde luego sin probarla no lo voy a subir. Tendré que esperar un mes o dos para probarla. No es que se trate de un montaje complicado, lo fue para mí porque partí de cero, pero mi complicación será vuestra sencillez, ya que me empeñé en que fuese fácil no solamente de montar, sino también sobre todo de manejar. Es muy sencilla de manejar y espero que sea bastante eficiente. Bueno, vamos adelante con este capítulo 18. Normalmente no, siempre que ha habido un rincón de la teoría en uno de estos vídeos, lo he puesto al final. En esta ocasión lo vamos a poner al principio porque nos va a hacer falta esa teoría para entender mejor el asunto de las puertas lógicas. Se supone que desde siempre la humanidad ha necesitado un sistema de numeración para poder expresar números, no solamente de forma verbal, también poder escribirlos y hacer operaciones con ellos. Los primeros sistemas que surgieron eran no posicionales, es decir, son sistemas que no es fácil deducir la cifra porque es un algoritmo complejo. Por ejemplo, el sistema de números romanos, que a día de hoy se sigue utilizando en algunos ámbitos. Por ejemplo, en el mundo de las leyes se suelen organizar las cosas por título, párrafo, capítulo, y suelen usarse estos números. No sé si porque le dan más solemnidad, pero este sistema no se aviene bien con un tratamiento matemático o de tipo algoritmo. Son sistemas complejos. Más tarde surgieron los sistemas posicionales, como el que usamos en la actualidad, en donde una cifra vale no solamente el valor que indica, sino su posición. Lo vamos a ver mejor sobre el papel. Vamos a analizar cómo está estructurado un número en un sistema posicional, por ejemplo, nuestra base 10, nuestro sistema decimal de base 10. Por cierto, ¿qué es eso de base 10? La base no es ni más ni menos que el número de símbolos que tiene un sistema de numeración. Nuestro sistema decimal de base 10 pues tiene del 0 al 9. Un sistema binario tiene tan solo dos símbolos, que son el 0 y el 1, que uno puede decir, vaya porquería de base, ¿no? Pues no señor, este sistema es primordial para la tecnología y sin él la informática sería mucho más difícil, por no decir imposible. Otro sistema también muy utilizado es el octal, con 8 símbolos, del 0 al 7, y el hexadecimal, o base 16, del 0 al 9, y después para el 10 al 15 tenemos de la A a la F. Estos cuatro sistemas son los más utilizados, pero en teoría podríamos hacer cualquier base. Bueno, vamos a nuestro número en base 10 y vemos que el valor de una cifra, aquí vemos la posición que ocupa cada cifra, el valor de una cifra es ella misma por la base, en este caso son 10, elevado a la posición que ocupa menos 1. 10 elevado a 0 es 1, por lo tanto 5 por 1, 5. Repetimos el mismo cálculo en la cifra de la posición 2, veis que la fórmula es la misma. El número en cuestión por la base multiplicado por el lugar que ocupa, también menos 1. 10 elevado a 1 es 10, pues 7 por 10 70, efectivamente este 7 no es un 7, es 70, por la posición que tiene. Si estuviera aquí sí sería un 7, pero aquí es 70. Y 3/4 de lo mismo para este número. Esto no es ni un 3 ni un 30, es un 300, porque ocupa la posición 3. Si aplicamos la fórmula, tenemos 3 por 10 elevado a la posición que ocupa menos 1, 10 elevado a 2, que son 100, 3 por 100, 300, y si hacemos la suma de cada término, da el total. Esto es lo que es un sistema posicional. Cuando escuchamos la palabra elegancia, pensamos en la distinción en el vestir, buen gusto para decorar y cosas por el estilo, pero en matemáticas y en ingeniería también existe ese concepto. Se dice que una solución es elegante cuando resuelve un problema complejo de una forma sencilla, y ciertamente un sistema posicional de numeración lo es. Aquí tenéis un ejemplo. Con tan solo unas pocas ruedecitas es posible, haciendo girar esta, contar de forma totalmente libre de errores, llega al 9, y ahora este engranaje pequeño mueve la rueda de la izquierda aumentando en una unidad, ya que no podemos pasar del 9 a una cifra 10 que no existe, sino que vuelve al 0 y aumenta la de la izquierda. Lo mismo va a ocurrir ahora cuando pase del 99 al 100, ahora será la tercera rueda la que haga el avance.
Pues bien, ¿os imagináis implementar una máquina que haga esto con el sistema de numeración de números romanos? Sería una locura de mecanismo. Vamos a echar un vistazo rápido para ver cómo está organizado el sistema de numeración base 2 o binario, tan utilizado en electrónica y en informática. Aquí tenemos nada más que dos símbolos, el 0 y el 1, pero podemos hacer cualquier número con ellos. Vamos a acordarnos de nuestro contador y la forma de generar un número. Empezamos desde el 0, 0, vamos a suponer que son 4 dígitos, esto equivale a nuestro 0 decimal, por supuesto. Incrementamos el contador, esa rueda que solamente tiene 0 y 1, en una unidad, así que tenemos ahora un 1. Esto sigue equivaliendo igual a nuestro sistema decimal a un 1, pero ahora ya cambian las cosas, ya cada sistema va por un lado. Como no hay un 2, ponemos a 0, el contador da la vuelta, pero ahora arrastramos una aquí. Y este número no sería un 10 como en nuestra base 10, sería el 2. Sería la forma de expresar un 2 en base 2. Y así vamos incrementando el contador. Por ejemplo, aquí tenemos la posibilidad de aumentar en 1. Esto sería el 3. Ahora, como no hay un 2, pasamos a 0. Y esta también sube. Como no hay un 2, también pasa a 0. Y esta se mueve 1. Esto sería el 4. Y así vamos reproduciendo este sistema hasta llegar al 1, 1, 1, 1, que sería el equivalente a nuestro 15 en sistema decimal. Y la forma rápida de saber el valor en decimal de un número binario es, por ejemplo, esto a voleo, así, se suma, si es 0, 0. Y si es un 1, ponemos la potencia de 2 correspondiente. Esto sería un 1 de ser un 1, pero como es un 0, 0. Este es el 2, este es el 4 y este es el 8. Como solamente están, digamos, encendidos estos dos, sería 2 más 4. Este sería nuestro 6 en decimal. Y así es como se va generando un número en base 2. ¿Y por qué es tan importante el código binario en electrónica y en informática? Porque hay componentes que pueden simular ese comportamiento de 0 y 1. Por ejemplo, un interruptor puede estar abierto, falso, 0, la bombilla no luce. O puede estar cerrado, igual a 1 o verdad, y la lámpara luce. Lo mismo un transistor que puede estar en corte, no conduce, valor 0, o si conduce, está polarizado, valor 1. Y hay más componentes de este tipo de dos estados. Por ejemplo, un relé puede estar excitado o en reposo. Un tiristor puede estar disparado o en reposo. Hay bastantes componentes que pueden simular este comportamiento de 0 o 1. Y llegados a este punto tocaría hablar un poco sobre la álgebra de Boole, en la que están basadas las puertas lógicas. Sin embargo, en el vídeo vamos a pasar directamente a las puertas lógicas. Veremos algo de álgebra de Boole en el blog. Allí tengo un pequeño apartado dedicado a lo más elemental, por si alguien quiere verlo. Decir aquí, eso sí, que la álgebra de Boole es la rama de las matemáticas que estudia la lógica combinatoria, y una variable booleana solamente puede tener dos estados, o 0 o 1, lo que corresponde con 0 falso y 1 verdadero, lo que a su vez corresponde en un circuito eléctrico o electrónico. El 0 sería la ausencia de una tensión, es decir, 0 voltios o casi 0, mientras que el 1 verdadero se hace corresponder con una tensión típicamente de entre 4 y 5 voltios. Y con esto salimos del rincón de la teoría y vamos ya al contenido, las puertas lógicas. Este es el símbolo que nos vamos a encontrar, más o menos, no hay que tomarlo a rajatabla porque puede cambiar el símbolo según el tipo de puerta, pero más o menos va a ser así, en donde tenemos la propia puerta y las entradas, que pueden ser una, dos, como aquí, o más. Estas entradas pueden tener un nivel de tensión, como ya comenté, entre 0 voltios si es falso, o 4 o 5 voltios si es verdadero. Se hace la operación booleana y tenemos a la salida un resultado también en forma de verdadero o falso, es decir, 0 voltios para el falso y entre 4 y 5 voltios para el verdadero. Esto no se vende así como vemos una puerta suelta, suele ir en chips, varias de ellas, por ejemplo en este van 4 puertas de tipo NAND, parecidas a esta, con 3 pines cada una, 1, 2 y 3, como son 4 puertas, 4 por 3, 12, 12 pines, más 2 de alimentación, pues 14 pines que son justo los que tiene este chip. Circuitos de puertas lógicas hay dos grandes familias. Las primeras en aparecer allá por los años 60 fueron las TTL, o lógica transistor-transistor, están basadas en transistores bipolares. Más tarde aparecieron las CMOS, con ventajas sobre las primeras, por ejemplo, mayor escala de integración,
menor consumo, más inmunes al ruido. Sin embargo, las primeras, las TTL, son más rápidas, es decir, pueden trabajar a más megahercios. Por eso hoy día existen las dos. Si necesitas un circuito determinado, en la tienda tendrán las dos versiones, la TTL y la CMOS. ¿Cómo saber si un circuito es TTL o CMOS? Muy sencillo. Si el código empieza por 74, es una TTL. Si por el contrario su código contiene el número 4000, lo que sea, por ejemplo un 4017, es una CMOS. Y esta es la primera de las 7 puertas que vamos a ver, la más sencilla, la puerta NOT o inversora, porque lo que hace es invertir la entrada. Si aquí ponemos un 1 lógico o 5 voltios, a la salida tenemos 0 voltios o un 0 lógico, y viceversa, si entramos 0 voltios tenemos 5 voltios a la salida, cosa que vemos en la tabla de la verdad. La entrada A tiene estos dos posibles valores, 0 o 1, y la salida pues es justo lo contrario. Esto también lo podemos ver en el cronograma, que sería como conectar un osciloscopio a la entrada y a la salida, y veríamos que son complementarias ambas señales. Y aquí tenemos un ejemplo de integrado comercial real, el 7404, o sea, de la serie TTL, ya que empieza por 74, y que tiene una apariencia más o menos así, y tiene 6 puertas en su interior. Es típico necesitar a lo mejor solamente una o dos puertas, no pasa nada, las demás se dejan sin usar. Estos son chips bastante económicos. Y esta es la siguiente puerta, la puerta OR, del inglés O, la disyuntiva, es la suma lógica, la puerta sumadora, pero no en el sentido aritmético, es decir, aquí 1 y 1 no es 2, ahora lo veremos en la tabla de la verdad. Esta puerta se puede asimilar a un circuito paralelo. ¿Cuándo va a pasar corriente por aquí? Pues cuando A o B estén conectados o cuando estén ambos. Solamente cuando estén los dos desconectados no pasará la corriente, como vemos aquí en esta tabla de la verdad. Para A y para B tenemos estas 4 combinaciones posibles, es decir, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y vemos que solamente cuando ambas son falsas, la salida también lo es. Y la salida es verdadera cuando cualquiera de ellas lo es, o ambas, lo que se corresponde totalmente con un circuito paralelo. ¿Qué utilidad puede tener este tipo de circuito lógico? Imaginemos un tordo automático que se recoge cuando es de noche o cuando hace viento. Y A sería la proposición es de noche, y B sería hace viento. Hay que tener en cuenta que tenemos que recogerlo cuando se verifique una de ellas o las dos, no las dos. Y entonces tendríamos, si no es de noche y no hace viento, no se recoge. Si no es de noche, pero hace viento, se recoge. Si es de noche, aunque no haga viento, se recoge. Y si ocurren ambas cosas, si es de noche y además hace viento, pues igualmente se recoge. Aquí tenemos un ejemplo de libro de cómo usar una puerta OR para gobernar un circuito. Se comporta de forma bien distinta a la siguiente puerta que vamos a ver, que es la AND o multiplicación lógica. Bueno, aquí tenemos el cronograma donde vemos el reflejo de la tabla. Solamente si A y B son falsas, es decir, nivel 0, la salida también tiene un valor 0 y tiene un valor alto la salida en cualquiera de los otros 3 casos. Y nuevamente un circuito comercial, como es el 7432, que tiene 4 puertas OR. Y esta es la tercera puerta lógica, la puerta AND, también conocida como multiplicación lógica o puerta Y. Es decir, Y porque para que sea cierta la salida tiene que ser cierta A y B, no como antes en la función OR que era A o B. Por eso se asocia esta puerta con un circuito en serie en donde la corriente circula solo si ambas son ciertas, si ambos están conectados. Si uno de ellos o los dos están desconectados, no hay salida, tal y como vemos en la tabla de la verdad. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 son los valores posibles y vemos que solamente cuando ambos son ciertos será cierta la salida. ¿Cómo podríamos poner un ejemplo de funcionamiento de esta puerta? Imaginemos una alarma en donde la variable A sería si está conectada o no la alarma y la variable B sería si hay alguien o no, si el detector de presencia detecta a alguien o no. Tendríamos, ¿está apagada? No hay nadie, pues no suena. La alarma está apagada y hay alguien. Como está apagada se supone que somos nosotros, no tiene que sonar. Está encendida y no hay nadie. Lo normal, si el establecimiento está cerrado, pues no suena. Solamente cuando está encendida y detecta a alguien, deberá sonar. Imaginaos que esta misma aplicación la hacemos con la función OR anterior, sería un desastre, porque tendríamos, está apagada y hay alguien, que seremos nosotros, nos va a sonar a nosotros.
Está encendida y no hay nadie, también va a sonar. Solamente en estos casos extremos, por chiripa, funciona. Esta es la gran diferencia entre una puerta OR y una puerta AND. Tenemos aquí el cronograma donde nos dice que solamente si A y B son ciertas, también lo será la salida, A por B, y falso en cualquiera de las otras tres combinaciones. Y aquí tenemos un circuito de la familia CMOS 4081 que tiene 4 puertas AND. Aquí la cuarta puerta, la puerta XOR, también conocida como O exclusiva. Su salida solamente será cierta si ambas entradas son distintas y falsa si son iguales, tal y como vemos en la tabla de la verdad, cierto y cierto porque son distintas y falso porque son iguales. La operación O exclusiva se suele describir con un signo más rodeada de un círculo. Aquí su cronograma y un circuito de la familia CMOS 4030 con 4 puertas XOR. Esta puerta y las dos siguientes en realidad son dos operaciones en una. NOR es la unión de las dos palabras OR, es decir, una puerta sumadora normal, a la que se le ha añadido la función NOT, por eso la N, al final. Así que en vez de ser A más B, es A más B', es decir, lo contrario de la suma, es la suma negada. Por eso esta tabla de la verdad vemos que es exactamente al revés de la suma normal, donde había un 0, aquí hay un 1, y donde había 1, pues hay ceros, nada más. La siguiente puerta, la NAND, exactamente igual que la NOR, pero con la función AND. Es una función multiplicación, una función AND negada. Aquí tenemos A por B, A multiplicado por B, pero prima, es decir, el complementario. La multiplicación, en este caso, es el reflejo de la multiplicación normal. Aquí tenemos en la puerta AND normal 0001, pues aquí al revés, 1110. Es simplemente una multiplicación negada. Aquí vemos el cronograma y un ejemplo de circuito. Y esta es la última puerta, la XNOR, que también es el resultado de dos operaciones, una O exclusiva, más la negación que supone este círculo, por eso viene aquí la N, y la salida es complementaria de la XOR normal, que vemos aquí, y vimos allí que solamente era cierta la salida si sus entradas eran distintas. Pues aquí es al revés, solamente cierta si sus entradas son iguales. Y como siempre, el cronograma y un integrado de la familia TTL, un 74HC266, que tiene 4 puertas XNOR. Hasta aquí hemos visto las puertas lógicas en plan suelto, es decir, una puerta AND, una puerta NOT. Ahora vamos a ver el siguiente nivel, que sería juntando varias de estas puertas a hacer circuitos funcionales, que ya hacen un trabajo concreto. Un circuito funcional basado en puertas lógicas sería el codificador, que tiene un grupo de patillas de entrada y otro de salida. La relación entre el número de patillas de salida y de entrada viene dada por la expresión si tenemos n salidas, en este caso 4, las entradas serán 2 elevado a n, 2 elevado a 4, 16. Sin embargo, solamente vemos 9, porque el fabricante ha omitido las restantes, solamente quiere 10 entradas para 4 salidas. Pero ¿cómo que 10? Si vemos 9, porque la entrada 0 consiste en que ninguna de las entradas tiene tensión y así nos ahorramos una patilla, que tenemos aquí este caso, todas las entradas del 1 al 9 son 0, pues el valor 0. Todas las demás, según el pin de entrada que tenga el nivel alto, pues tenemos la salida correspondiente. Ahora viene la pregunta, ¿qué ocurre si dos o más patillas tienen una tensión? Porque en un codificador es una cosa muy importante, solo una de las patillas de entrada puede tener tensión. Esto se puede hacer de dos maneras, o bien el diseñador tiene que impedir que hayan dos tensiones simultáneas, o bien el fabricante facilita circuitos con lo que se conoce como prioridad. Prioridad significa que si se presentan varias tensiones al mismo tiempo, el circuito selecciona una de ellas, o la más alta, en ese caso hablaríamos de prioridad alta, o la más baja, en ese caso prioridad baja. Esta es prioridad alta, porque como vemos, si por ejemplo hay una tensión en el pin 7, esta X significa que es indistinto, que no importa, si hubiera aquí un 1 es ignorado, por lo tanto este circuito es prioridad alta, ya que elige la mayor. Bueno, en cualquier caso, la función de un codificador, como veis, es traducir un hecho eléctrico, la presencia de tensión en un pin, en convertirlo en un código de binario. Otro circuito sería el decodificador, que hace el trabajo inverso al anterior. Le suministramos a la entrada un código BCD en binario y según el valor de ese código nos va a encender, digamos, uno u otro pin. Este es de 4 a 10, BCD a decimal. Este código
en esta parte de la tabla se corresponde a esta entrada y según el valor vemos que se activa una u otra salida. Ojo a esto porque vemos que la activación consiste en un 0, no en un 1, es lo que se conoce como lógica negativa. Hay circuitos que funcionan así, en vez de entenderse como activo el 1, pues es el 0, no tiene ninguna importancia. Y aquí tenemos un circuito comercial, un 7442, un decodificador BCD a decimal. Un caso especial de decodificador es el BCD a 7 segmentos, que son los que se utilizan para iluminar este tipo de displays, que ya conoceréis, y que tienen 7 diodos LED. Según encendamos unos u otros, pues podemos conformar el número en cuestión. La diferencia con el decodificador típico anterior es que aquí, para una entrada determinada, solo una de las salidas se activa o desactiva, solamente una. En este caso, para este número, se activa la 6. Aquí no. Aquí, para una entrada determinada, podemos tener activas varias, ya que para para formar un número, es necesario activar varios LEDs. Por ejemplo, para la entrada ABCD 0100, 0100, son necesarios activar el segmento A, el B, el D, el E y el G para formar el número 2. Esa es la diferencia con el anterior. Y aquí tenéis un ejemplo de integrado real, el CD4511. También existen los multiplexores. Vamos a analizar este circuito, que es un 74LS151, por lo tanto es de la familia TTL. Tiene varias familias de patillas. Tenemos por un lado las entradas. Estas entradas van en paralelo, la información viene simultáneamente y esto sería como una especie de autopista con muchos carriles y esto como un peaje del cual va a salir una única carretera comarcal de un solo carril. Es decir, esta información llega en paralelo, pero saldrá en fila india un dato después de otro. ¿Y qué dato va a salir por aquí? Pues depende del valor en estos 3 pines de selección, cuyos valores posibles son estos 8. Si por ejemplo tenemos 000, se va a llevar la entrada E0 aquí. Si fuese el valor 101, será E5 la que llevemos aquí. De modo que alternando el valor de estos pines de selección decidimos qué dato pasa a la salida. También aquí tenemos aquella relación matemática de si hay n líneas de selección, en este caso 3, las entradas serán 2 elevado a n, es decir, 2 elevado a 3, 8, que son las que hay. ¿Para qué sirve esto de encauzar la información que viene en paralelo en fila india? Pues de momento nos vamos a ahorrar 7 cables, ¿no? Son 8 y sale 1, pues nos ahorramos 7 cables. Inconveniente, la velocidad es más lenta ya que la información va en fila india, pero eso no tiene mucha importancia ya que la velocidad de la electrónica es tan alta que incluso dividiendo la velocidad por 16 o por 8 sigue siendo suficientemente rápido para la mayoría de las aplicaciones. Imaginaos que en vez de ser un multiplexor de 8 a 1 fuese de 32 a 1. En ese caso nos ahorraríamos nada menos que 31 cables. Bueno, por cierto, la patilla Enable o disponible tiene el significado de que si la activamos, el circuito no reacciona, se queda como congelado. Esto viene bien por si no queremos que el circuito cambie de estado por lo que sea. Y cuando la habilitamos, pues entonces el circuito funciona de forma normal. Aquí tenéis ese valor de la patilla 8. Si es 1, el circuito se queda congelado, no hace nada. Y si es un valor 0, funciona de forma normal. Y otro circuito que es el complementario del anterior, este es el demultiplexor, hace lo inverso. Este integrado es un ejemplo real, comercial, el 74LS155, que tiene 2 demultiplexores en su interior, no uno, sino 2. Y además en esta ocasión son de 4 vías cada uno, no de 8, porque el fabricante así lo ha querido, ha puesto 2, 1, sería este, y el otro, el de aquí. Los pines Select son comunes a ambos. Y tenemos una patilla Enable en cada uno de ellos de manera que podemos activar uno, el otro, ambos o ninguno. Vamos a suponer que activamos este va a quedar inactivo. Pues toda la información que entra por aquí en plan carretera comarcal de un solo carril será derivada a las salidas y así restablecida otra vez a su condición de información en paralelo, va a ser restablecida en función del valor Select. Como tenemos 2 pines, los valores posibles son 4, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, que son justo el número de salidas que hay, 4 valores. Si tenemos, por ejemplo, un valor 0, 0, la información de entrada va aquí. Si tenemos 0, 1, aquí.
Si select es 1, 0, aquí. Y si es 1, 1, aquí. Otro circuito bastante común en electrónica digital es el sumador. En este caso es un 7483 que es capaz de sumar dos números de 4 bits. Por lo tanto, cada número puede ser desde el 0 hasta el 15. Puede parecer poca cosa, pero para uso interno en circuitos puede hacer cosas bastante interesantes. Bueno, pues estos son los pines de entrada de los dos números que vamos a sumar y estos son los de salida del resultado de la suma. Pero hay un problema. Vamos a suponer que sumamos 1, 1, 1, 1 aquí y simplemente un 1 aquí. El resultado es este, pero vemos 5 dígitos, no 4. Por lo tanto, se va a producir la condición de overflow o sobrecarga. Para eso está el pin 14 de acarreo o me llevo una. El resultado se escribiría aquí 0, 0, 0, 0, estos 4 ceros, y el 1 de acarreo vendría aquí, con lo cual le decimos al sistema, pues eso, que me llevo una. Y aquí tenemos el acarreo entrante en caso de que una etapa previa haya hecho una suma, le comunica a este chip que tiene que llevarse una. Otro circuito bastante versátil es el contador. Su función, como dice su nombre, es simplemente contar. Esta versión, el 74393, es dual, es decir, realmente lleva dos contadores de 4 bits. Un contador tiene su salida aquí, salida A, la 0, 1, 2 y 3, y otra salida la tiene aquí, salida B, 1, 2, 3 y 4. Vamos a centrarnos en una de ellas, esta, la salida A. Está formada por 4 flip-flops, que son circuitos biestables, pueden tener dos estados, y la entrada de reloj, que es esta, la introducimos aquí, en la patilla 13, y cada vez que hay un flanco descendente en la señal, esto, el flanco descendente que es este, produce en el flip-flop primero un cambio de estado. Cuando llega otro flanco descendente, vuelve a cambiar, es decir, se activa, se desactiva, se activa, se desactiva. A su vez, la salida de este flip-flop hace lo mismo con este. Como veis, en el flanco descendente se activa y en el flanco descendente se desactiva. Y nuevamente ocurre con este respecto a este y con este respecto a este. De manera que cada vez la frecuencia es menor. Por lo tanto, un fenómeno inesperado en este tipo de dispositivo, en el contador, es que también sirve como divisor de frecuencia, porque como veis, la frecuencia en cada uno es la mitad de la anterior. Así, la frecuencia de reloj es una determinada, pues la frecuencia a la salida de este flip-flop es la mitad. La salida en este flip-flop es la cuarta parte, en esta es la octava parte y en esta es la 16ª parte. Por cierto, se me olvidaba este terminal R, el reset. Si se introduce la tensión de reset por aquí, se detiene, es decir, la cuenta empieza de nuevo. Si la cuenta iba por aquí, empieza de nuevo otra vez. Como veis, cada uno de los dos contadores tienen sus propios terminales de reloj, de clock, y de reset. Clock y reset. Otro circuito electrónico digital basado en puertas lógicas. Tenemos el registro de desplazamiento. Este es de 8 bits representados por estos 8 LEDs. Tiene 8 salidas numeradas desde la S0 hasta la S7 y cada una de esas salidas pues se conecta, en este caso a estos diodos, podría ser cualquier otro dispositivo. ¿Esto cómo funciona? Pues cuando se aplica una señal clock de reloj, la entrada que hubiese aquí, que puede ser un 0 o un 1, se comunica al bit menos significativo, a ese 0, y este diodo pues se enciende o se apaga. Y todo lo demás se desplaza una posición para hacer lugar a este. Damos otro impulso de reloj. Nuevamente el dato que hubiese aquí, que puede ser el mismo o otro del que había antes, se vuelve a poner en ese 0 y todo vuelve a desplazarse. ¿Esto para qué puede servir? Pues por ejemplo, como sistema de almacenamiento temporal, en plan mini memoria. También tiene un uso típico de secuenciador, es decir, las típicas luces que se van desplazando, dando la sensación de movimiento, encendiéndose alternativamente unas y otras. Y sorprendentemente también sirve para dividir por 2 o multiplicar por 2, porque cuando movemos un número a derecha o izquierda, lo que estamos haciendo es dividir. Por ejemplo, en base 10, si tenemos el 5, si lo movemos hacia allá, poniéndole un 0, hemos multiplicado por 10. Si lo movemos hacia la derecha, 5 lo hemos dividido por 10. Bueno, pues en base 2, en vez de por 10, es por 2. Si tenemos el 1, 1, 1 y lo desplazamos a la izquierda poniendo un 0, esto antes era un 7, ahora es un 14, que es el doble. Por lo tanto, el registro de desplazamiento, contra todo pronóstico, también sirve para dividir y multiplicar por 2.
o por 4, o por 8, o por 16, depende de la cantidad de bits que tenga. Y este circuito es una unidad aritmético-lógica, aquí ya vamos subiendo el nivel. Estos circuitos son capaces de hacer operaciones matemáticas de tipo aritmético o lógico, las más básicas que menos que sumar, restar, dividir, desplazar números, pero las más avanzadas pueden hacer cálculos complejos, pueden hacer raíces, cálculo trigonométrico, en fin, funciones avanzadas. Esta es más bien básica. Este es un CD 40181 que puede manejar números de 4 bits, dos números de 4 bits, y hacer 16 operaciones aritméticas o 16 operaciones de tipo lógico. ¿Cómo vamos a decidir si es la operación lógica o aritmética? Con el pin mode. Una vez seleccionado si es aritmética o lógica la operación, ¿cómo vamos a seleccionar cuál de esas 16 funciones disponibles se ejecuta? Pues con función. Tenemos 4 pines, 16 combinaciones posibles que son precisamente las operaciones disponibles. El resultado de la operación se presenta a la salida. Y, como no, hay un pin de carry o de acarreo, de me llevo una, por si la operación produce acarreo. Y también hay un pin de entrada de acarreo, por si la operación previa lo tenía. Podéis poner este código en Google y entrar a Datasheet y ahí veréis toda la información de este integrado, incluyendo la tabla con todo lujo de detalles acerca de qué tipos de operaciones realiza este chip en función del valor que pongamos en función o el pin mode. Y también están las memorias. La función de una memoria es almacenar información. Quiero dejar claro que no solamente existen las de tipo puertas lógicas, como vamos a ver aquí. Se pueden hacer memorias con un montón de soportes distintos de información. Las han habido incluso en papel perforado, pero bueno, vamos a ver las de tipo puerta lógica. Todas las memorias están organizadas en una matriz o en una hilera de datos que pueden tener una longitud distinta según la arquitectura que se utilice. Este chip, por ejemplo, el chip 74F189, tiene 16 palabras y cada una es de 4 bits, es decir, cada posición de memoria sería así, en donde puede haber un 0 o un 1, y a su vez de estas hay 16, sería como una cajonera con 16 cajones. Bien, las hay muchísimo más grandes, por supuesto, y no con 4 bits, sino con 8, con 16, con 32. Las operaciones básicas en una memoria son, por supuesto, grabar, es decir, escribir información en ellas o sacar información de ellas. Y para eso hacen falta 3 mecanismos. Uno, un bus o una línea de datos, tanto para entrar los datos a la memoria como para sacarlos de ella. Ahora bien, entramos datos o sacamos datos, pero ¿de qué posición de memoria? Para eso está el bus de direcciones. Como hemos visto que este chip concretamente es de 16 palabras, con 4 bits podemos establecer cuál de esos 16 posiciones de memoria vamos a acceder. Y también tenemos el bus de control, que es el que realmente va a gestionar el funcionamiento de la memoria. Va a decidir, por ejemplo, este pin, el 2, puede bloquear la memoria para que nada ni nadie pueda escribir o leer de ella y está protegida. O bien puede habilitarlo para que se pueda trabajar. Una vez que tenemos este pin habilitado, decidimos si vamos a escribir o leer con este otro pin. Vamos a suponer que ponemos un valor alto, que es para leer. Por lo tanto, cuando especifiquemos aquí una dirección, aparecerá ese contenido de memoria en la salida. Hemos leído la memoria. En este caso, puesto por ejemplo este valor. Si este pin es el valor L, vamos a escribir, por lo tanto, la entrada de datos presente aquí se grabará en la posición de memoria especificada en dirección. Y otro tipo de circuito basado en puertas lógicas sería el microcontrolador, no confundir con microprocesador. Este último es lo que lleva, por ejemplo, nuestro PC, nuestro ordenador, y son circuitos mucho más potentes. La CPU es una cosa, la memoria va externa, lo mismo que la unidad aritmético-lógica o coprocesadores matemáticos, procesadores de gráficos, son cada uno una unidad distinta. En un microcontrolador no, ahí va todo junto, va la CPU, la unidad aritmético-lógica, la memoria, va todo junto. Son menos potentes, pero también van encaminados a una cosa concreta. A ver, ¿se podría gestionar una alarma con un PC? Por supuesto que sí, pero sería un despilfarro si se puede hacer con un microcontrolador mucho más barato y mucho más reducido. Se conoce como sistema empotrado aquel en donde la electrónica de control va junto con el dispositivo a gobernar, por ejemplo, un receptor de GPS. Y como circuitos tipo microcontrolador tenemos los PIC, la familia PIC,
que es programable, como también lo es el archiconocido Arduino. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico de circuito basado en puertas lógicas. Vamos a utilizar un contador de décadas, del 0 al 9, para encender secuencialmente 10 diodos LED. Y en el circuito secuenciador vemos dos integrados, un 555 que no está basado en puertas lógicas, es un circuito analógico y nos va a servir como reloj, es el que va a suministrar a través de su patilla 3, la salida, a la patilla 14 de este integrado que sí que está basado en puertas lógicas, es un contador de décadas, y la señal de reloj entra con esta forma, onda cuadrada, y cada vez que tenemos un flanco ascendente, este chip cambia de estado, y el diodo que estuviese encendido se apaga y se enciende el siguiente, y así completando la cuenta hasta llegar al final y empieza de nuevo. ¿A qué frecuencia? Pues eso viene determinado por la frecuencia del reloj, lo que a su vez viene dado por los valores de C1 y R2. Con estos valores vamos a tener una frecuencia bastante baja para que podamos apreciar la transición, ya que si lo hacemos muy deprisa, nuestra inercia visual nos va a dar la ilusión de que está todo encendido al mismo tiempo. Con 2 hercios que vamos a tener de frecuencia, veremos claramente cómo van cambiando de uno al otro. Aquí tenéis la disposición real de los pines, como veis no es correlativa, es decir, la salida primera, la segunda, la tercera corresponden a pines que no son correlativos. La alimentación corresponde a la patilla 16 el positivo y a la patilla 8 el negativo. Y 3 pines de este circuito sobre los que me gustaría comentar son el pin reset, el 15, que como su nombre nos dice, cuando se activa la cuenta se detiene, esté donde esté se detiene y empieza de nuevo. Para que no haya reset lo ponemos al potencial negativo, pero si le ponemos una señal lógica 1, es decir, un potencial positivo, se produce el reset. La patilla 8, pues sin comentarios, va a masa porque es la alimentación negativa. La patilla 13, disable, que es así como no disponible, la vamos a poner a masa para que no tenga efecto. Pero si ponemos un nivel alto, un voltaje positivo, pues este chip, digamos, se vuelve como sordo, es decir, no va a obedecer a ninguna señal de reloj ni nada. Hay veces que interesa que un circuito no obedezca a señales, pues nos interesa dejarlo congelado como está, porque hay varios circuitos y no queremos que obedezca una orden que le llega sin saber por qué. Bien, pues con disable lo dejamos inactivo. Cuando volvemos a poner la tensión disable a negativo, vuelve otra vez a obedecer todos los estímulos que le entren por el reloj y todas las órdenes. Y la tercera patilla, que tiene algo de explicaciones, la carry out, o me llevo una. Cuando termina la cuenta y llega al final, por aquí sale un valor lógico alto, que puede servir como señal de reloj, para un segundo CD4017 y así poder mover otros 10 diodos LED, que serían en este caso las decenas. Estos serían las unidades, pues el segundo serían las decenas. Es decir, el segundo 4017 no tendría una entrada de reloj desde un reloj, sino sería esta la entrada de reloj. Así que cada vuelta que esto dé, el otro chip aumenta en 1. Ese es el concepto de un sistema de numeración en base 10. Podríamos poner un tercer CD4017 para las centenas y actuaríamos igual, el carry out del segundo al reloj del tercero. Y aquí tenemos ya el circuito en protoboard, el 4017, el 555 y 10 diodos LED en hilera, que no son del mismo color, pero bueno, da igual, cada uno con su conexión correspondiente a la salida del 4017. Lo vamos a alimentar con 9 voltios y veréis cómo la frecuencia más o menos es aquello que os comenté, de un par de hercios, es decir, 2 diodos por segundo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si cambiamos el valor de este condensador, este de 10 microfaradios, que es el que marca la frecuencia, vamos a poner uno de 2,2 microfaradios, es decir, casi 5 veces menos, veremos cómo la velocidad aumenta, ya que al ser un condensador más pequeño se llena antes y la frecuencia aumenta. De la patilla 2 a masa. ¿Veis? Ahora va bastante más deprisa. Comencé este vídeo con una excepción, que es poner el rincón de la teoría al principio en vez de al final, y lo termino con otra excepción, que es recomendar un par de canales de YouTube a los que creo que merece la pena estar suscrito. El primer canal de YouTube que recomiendo es el de Domo Electra, Manuel Amate. Tiene un montón de vídeos relacionados con electricidad y electrónica, además muchos apartados. Tenemos, por ejemplo, lo que es el tema de electricidad, contadores, registros, las líneas de electricidad. También hay un capítulo de antenas parabólicas TDT,
más temas, porteros automáticos, videoporteros, telefonillos, también aire acondicionado, climatización, calefacción y más listas de reproducción, como recomendaciones, televisión, talleres, en fin, un montón de contenido. Y si ves sus vídeos comprobarás que conoce bien el terreno por donde anda y además, muy importante, aplica y conoce la normativa muy importante en estos asuntos, por seguridad. Son vídeos bastante ágiles, son muy fáciles de ver, me refiero a, aunque duren, algunos duran hasta media hora, se pasan rápido, son vídeos bastante entretenidos. Aquí tenéis sus redes sociales en el banner abajo a la derecha, su página web, el Twitter, Facebook y Pinterest, en fin, es un verdadero técnico 2.0 y que recomiendo a todos los que os guste el tema de electricidad y electrónica, y sin temor a defraudar a nadie lo recomiendo porque la verdad es de lo mejorcito de la red. Un saludo, Manuel. Otro canal que también recomiendo es SEO Artículo. Tiene un contenido bien distinto al anterior, pero también son vídeos muy interesantes. Hay muchos vídeos relacionados con recursos y consejos para moverse por internet y especialmente por YouTube. Al principio, cuando yo empecé con esto, pues necesitaba, quieras que no, nadie me ha enseñado, necesitaba información y aprender cosas sobre cómo mejorar tu canal de YouTube. Y a menudo me salían los vídeos de este canal. Y debo reconocer tiempo después que muchos de sus consejos me han resultado de gran ayuda. Creo que es un canal que merece estar en una lista de suscripciones. Y ya que estamos hablando sobre el tema de suscribirse a alguien en YouTube, me gustaría tratar sobre ese tema, las suscripciones, porque hay algo de surrealista en esto, en YouTube me refiero. Vamos a ver, cuando tú te suscribes a alguien, se supone que quieres recibir novedades de la actividad de ese alguien. En este caso, pues que se ha subido un vídeo. Pero YouTube te obliga no solamente a suscribirte, sino también a marcar una casilla secreta, porque nadie habla de esto, y esa casilla normalmente te la da desactivada, por lo tanto, no estás suscrito. Cuando ese youtuber sube un vídeo, tú ni te enteras, a no ser que te metas periódicamente en su canal, a ver si ha subido algo, cosa, vale, que está bien. Pero como sigues también a otros muchos youtubers, si recibes novedades de esos otros, puede ocurrir que sencillamente te olvides de aquel youtuber que no tiene esa casilla marcada, te olvidas, porque como no tienes novedades y los otros te entretienen, pues te olvidas. Forma de evitar que ocurra esto, marcando esta casilla. Bien, estamos aquí en un canal, el de Domo Electra, al que yo sigo. Voy a cancelar la suscripción un momento. Entonces yo entro a este canal y digo, oye, me gusta mucho este contenido, pues voy a suscribirme. ¿Con esto voy a recibir novedades de este canal? En teoría debería, porque para eso es la suscripción. Ahora viene la trampa. ¿Veis este engranaje? Pinchamos. Y vaya, esta casilla está desmarcada. Dice, recibir todas las notificaciones de este canal. Está desmarcada, quiere decir que no me voy a enterar de su actividad, como si no estuviese suscrito. Bien, pues marcamos y que no se nos olvide dar a guardar. Ahora sí que estamos realmente suscritos.